el fondo de la historia hay un faro de verdad, un conocimiento eterno que nos guía en la oscuridad. Sabiduría de los tiempos, susurrando al corazón. En cada página sagrada encontramos nuestra razón. Cada revelación en el viaje de la vida hallamos la conexión, verdad profunda, nuestro norte y destino. En la fe y la cultura se revela el camino. Las voces del pasado nos enseñan a vivir. Con la luz de la escritura nunca dejamos de sentir. En la vida cotidiana, en la lucha y el amor, revelaciones divinas llenan nuestro interior. Conocimiento y sabiduría en cada revelación. En el viaje de la vida hallamos la conexión, verdad profunda, nuestro norte y destino. En la fe y la cultura se revela el camino. Camina con nosotros en este sendero, donde el alma se nutre y el corazón es sincero. Exploramos la esencia de la vida y el ser. En verdad profunda siempre hay más por aprender. Conocimiento y sabiduría en cada revelación. En el viaje de la vida hallamos la conexión, verdad profunda, nuestro norte y destino. En la fe y la cultura se revela el camino. Así que únete al viaje, no hay tiempo que perder. En verdad profunda, juntos vamos a crecer. Conocimiento. Dios bendiga. ¿Cómo están, amigos y hermanos? Bienvenido de vuelta a su programa Verdad Profunda. Y obviamente, como siempre, tenemos nuestros hermanos y amigos, Isaac y Margie. ¿Cómo están ustedes? Y por supuesto, Raquel Peña. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos de nuevo a un episodio más. Dios le bendiga a todos y gracias por sintonizar. Hola, hola, bendiciones. Gracias por estar en La Verdad Profunda. Un placer, como siempre, compartir con ustedes desde Lebanon, Pennsylvania. Así es. Así es, aquí estamos por la gracia del Señor Jesús. Muchísimas gracias por conectarse y estar con nosotros. Así es. Y como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que este episodio es simple y llanamente una segunda parte de aquello que nosotros hablamos. Y Amén. Vamos a abrir esta sesión un poquito como para enfatizar de lo que hablamos aquella semana, ¿verdad? Y vamos a poner también el tema. Las 7 iglesias, parte 2. Wow. Isaac, Margie, Raquel. ¿Qué nosotros hablamos aquella semana? Es un tema, a mí me gusta mucho lo que es la escatología, ¿verdad? Porque ahí es donde realmente nosotros vemos que la Biblia tiene un tercio de la Biblia es prácticamente profecía. Escatología es como el estudio de los tiempos por venir, ¿verdad? Profético, donde uno puede analizar profecías que ocurrieron hace mucho, profecías que aún todavía no se han cumplido y profecías que ya se han cumplido. Entonces, eso es lo que hace, yo diría, una de las cosas que hace la Biblia diferenciarse de cualquier libro en el mundo. Que la escribieron más de 40 diferentes autores y entre algunos 1000
1500 años así, o 2000 años de diferencia entre esos autores, y que el mismo mensaje, no importaba la generación, hacía esto. Entonces, Dios, Jesús, a través de Jesús, ¿verdad?, colecta o prepara 12 apóstoles. Sin embargo, uno de ellos lo traiciona, pero también vemos como cada uno de esos apóstoles, según las tradiciones de la historia, murieron de una forma muy dramática. Dice la historia que Pedro murió, iba a ser crucificado, y él dijo: yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Prefirió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, entre otros. El único apóstol que la historia dice que no sabemos cómo terminó muriendo, falleciendo, se falleció, o como sea, es el apóstol Juan, que la Biblia dice que aunque pasó por muchas dificultades, ¿verdad?, Dios, Jesús, lo había preservado para una misión única y final, ¿verdad? Por eso es donde vemos que este libro de Revelación se le adjudica a él, y es la revelación de Jesucristo. Porque mucha gente lo llama la revelación de Juan, ¿verdad? Pero no, es la revelación de Jesucristo al siervo Juan. Y dice él que él estaba como en una forma, en un campo de detención en una isla llamada Patmos, y que allí el Señor le trajo esta revelación. Entonces, el mensaje de hoy está basado en el libro de la Revelación o de Apocalipsis, entre el capítulo 1 y 2. Y es un mensaje que van a las 7 iglesias. Entonces, Isaac, vamos a ver un poquito más de esa historia antes de entrar en profundo. Bueno, comenzamos. La semana pasada estuvimos hablando de las 7 iglesias. Si las personas que están conectadas recordarán, mencionamos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la de Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, que fue la última de las 7 iglesias mencionadas, ubicada en el capítulo 3, versículo 14 al 22 del libro de Apocalipsis. Cada una tiene una característica, Ignacio, y estuvimos hablando acerca de dichas características y las podemos aplicar hoy en día a nuestro tiempo. Es algo que podemos tangiblemente ver cómo se está aplicando desde las iglesias que tienen una fe tibia, que lamentablemente tienen una fe tibia cuando verdaderamente deberían estar calientes, hasta las iglesias que sufrieron persecución y que sabemos que eventualmente esa persecución volverá nuevamente en nuestro tiempo por predicar el evangelio, y que de hecho lo estamos viviendo. Estuvimos comentando acerca de cómo las redes sociales en muchas ocasiones censuran el mensaje de Cristo Jesús, que de una forma u otra se convierte en una persecución, pero no es menos cierto que también hay naciones hoy en día en las cuales las iglesias no pueden establecerse o no pueden operar libremente, ya que siguen persecución tras de ellas. Entonces, estuvimos analizando los diferentes capítulos según íbamos tocando cada una de las 7 iglesias, y quedamos de que íbamos a analizarlo y a ponerlo hoy, a la luz del hoy, de cómo nosotros podemos tomar dicho mensaje, dicho ejemplo, y aplicarlo hoy y tratar entonces de enmendar esas situaciones que esas iglesias están pasando. Porque dicho sea de paso, Ignacio, Rachel, Margie, hay una promesa, Dios se lo dice a cada una de las iglesias: oye, estás haciendo esto bien, esto y esto, pero tengo algo contra ti. ¿Me entiendes? Tengo algo contra ti, algo que te está perjudicando, algo que tú tienes que cambiar, algo que tienes que eliminar. Por ejemplo, la de iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, y quedamos de que el primer amor es Cristo Jesús. Entonces, hoy en día vemos ese enfriamiento en las iglesias locales. Hoy en día vemos cómo ese amor, primero me refiero a iglesia como institución, y en segundo lugar me refiero a iglesia como nosotros, como individuos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Hoy en día estamos viviendo un enfriamiento, nos hemos alejado del primer amor. Entonces, al alejarnos del primer amor, ¿qué tú crees que puede pasar? O sea, comienzan una serie de situaciones y una exposición
que realmente va en detrimento de la sociedad, va en detrimento de nosotros como creyentes y va en detrimento de la iglesia en términos general. Así es. Eso es así. Amén. Margin, ¿tiene algo que agregar antes de que pasemos en detalle? Sí, cuando estábamos hablando de cada una de las iglesias, nos estábamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con, como Isaac mencionaba, no solamente a lo que es el pasado, sino también todo lo que tiene que ver con lo que está pasando ahora, porque hablábamos de que esas iglesias son etapas que pasaron y que ahora mismo son etapas que estamos viviendo nosotros también en nuestra vida espiritual. Dentro de la iglesia sabemos que la iglesia somos nosotros los que conformamos la iglesia, no son las cuatro paredes, sino que somos nosotros como individuos los que estamos representados en cada una de ellas. Y hablábamos de la iglesia que más me gusta, que es la Odisea, que me, me estaba como mencionarla, de cómo está en nuestro tiempo la iglesia de la Odisea manifestándose. Vemos cultos multitudinarios, solamente con unos mensajes prácticamente emocionalistas y mensajes que son de superación personal prácticamente, que nos estamos preocupando más por ver un altar bonito, con luces, humo y muchas pantallas, y se nos está olvidando adiestrar y capacitar a los jóvenes y a las personas de nuestra iglesia, a los líderes de nuestra iglesia, en cuanto a lo que tiene que ver la profecía. Decíamos que la iglesia de la Odisea, el Señor la manda a comprar colirio para que se pongan los ojos, para que aprenda a ver, que se vista porque está desnuda y es una pobre que necesita del Señor. Y así vemos ahora en nuestra iglesia, el evangelio ahora mismo está muy relajado, Sí. estás demasiado relax. Nosotros estamos Sí, viviendo sí. una etapa de mucho fresco, ¿entiendes? Y Sí. nos estamos olvidando de lo que es verdaderamente esencial. Le comentaba a Isaac ahorita sobre unas personas que escuché que hablaban de que los drones son parte de la profecía, son parte de lo que va a pasar y se alejan tanto de lo que es el sentido original que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque yo entiendo que lo profético causa una emoción en nosotros, es algo que para muchos es prácticamente místico, podremos decir, porque trabaja en una forma muy... Hay que tener mucha revelación del Señor, hay que estar muy conectado con la palabra para poder entender todo esto, porque lamentablemente si lo vemos a la ligera, con todo lo que se presenta, si no estudiamos, si no vemos solamente vemos la historia, como hablaba Isaac del método historicista, y no nos vamos a la palabra con los pasos que Dios da dentro de la palabra, Así es. nosotros nos vamos a perder mucho. Sí. Eso nos va a pasar. O sea, eso era algo de lo que estábamos hablando la semana pasada. Sí. Raquel, ¿tiene algo que agregar? Sí, realmente la sociedad está inmunizada a lo que, o, ¿cómo te digo? Desensitized. ¿Cómo es? Desensitized. En inglés. Insensible a lo que está sucediendo, el sentimiento ajeno, el amor al prójimo, ya no le importa. O sea, las personas están en una era de mind your business. Aunque en ciertas ocasiones sí se puede, aplica el mind your business, pero hoy en día tú puedes ver a alguien herido o alguien necesitado y pasa por esa persona, atraviesa a esa persona y nadie lo ayuda, nadie le importa, nadie tiene esa compasión. Y
Sí, sí, estoy de acuerdo que tal vez la maldad de muchos ha provocado ese sentir en muchas personas. Se han vuelto insensibles por la maldad o por el engaño que hace mucha gente. Pero Dios nos manda, independientemente de lo que hace esas personas, lo que independientemente de lo que pensamos, por ejemplo, si hay un mendigo pidiendo dinero, eh, puede ser que él use ese dinero para otra cosa, pero independientemente de lo que nosotros pensamos que él vaya a utilizar el dinero, tenemos que ser compasivos y dejarlo en las manos de Dios. Realmente nosotros dejamos que la maldad nos cegue en el propósito real, en la misión real, la misión de nosotros real. Entonces, el hecho de que tal vez esa persona no utilice el dinero para algo que nosotros pensamos que debería usarlo, no significa que no debemos de ser compasivos con ellos. Dios, independientemente, es cuando Jesús, cuando estaba atravesando esta tierra, Él fue compasivo con todos, aún sabiendo que eran personas que le iban a engañar, aún sabiendo que eran personas que le iban a maltratar, Él siguió siendo compasivos. Entonces, el ser compasivo con esa persona, aún siendo una persona de mucha malicia, maldad, o conociendo la raíz, es una enseñanza a esa persona del amor de Cristo. Y muchas de las personas o de los cristianos hoy en día se ha perdido de esa visión. Tenemos que mostrar el amor de Cristo, porque es ese detalle de compasión, independientemente de quiénes son esa persona, es una enseñanza a esa persona. Tú le estás enseñando el amor de Cristo. Tú le estás enseñando a esa persona que Cristo mora en ti. Entonces, nosotros nos hemos vuelto egoístas, que todos soy yo y a mí no me importa nada, solamente a mí misma. Y eso no es Dios nos llama a ser sus mensajeros, ser sus manos, sus pies, ¿me entiende? Entonces nos hemos desviado de la visión y la misión para que Él nos creó. Mira, una cosa que me llama mucho la atención de estas iglesias es que ellas mismas fueron unas iglesias que estuvieron físicamente ubicadas en ciertos lugares, ¿verdad? Pero también representa el conjunto eclesiástico de todas las iglesias. Si tú analizas, hay iglesias hoy en día que hacen sacrificios a dioses que no son Dios, que no es Dios. Hay iglesias que usan muchas formas de conducir actos sexuales inapropiados. Dentro de todos esos parámetros de esas 7 iglesias, nosotros lo podemos ver hoy en cualquier tipo de iglesia. Hay iglesias que usan cierta creencia para poder dominar a aquellos que no son parte de ese grupo. Hay iglesias que se basan mucho en seguir o servir el tipo de costumbre que tienen, y si tú no lo sigues, pues obviamente te cancelan en todo lo que es en negocio, business, lo que sea. Y tú puedes ver dentro de este marco de estas 7 iglesias que de forma directa o indirecta hay todas las iglesias que hoy conocemos se encajan. Sin embargo,
Hay dos iglesias. En cada una de estas iglesias, y ese mensaje no fue solamente para aquellas iglesias, eso sigue siendo un mensaje activo, porque ciertamente hay una cosa muy específica en este libro que yo siempre le digo a las personas, en la clase pasada, Isaac explicaba los tres tipos de interpretaciones que hacían, ¿verdad? Y yo siempre digo, Sí, correcto. hay personas que siempre quieren irse al simbolismo, a la historia que ya pasó, y que todo esto lo estamos ya viviendo en el pasado, ¿verdad? Porque ya eso pasó. Sin embargo, me da mucho gusto saber que Dios en ese tema incluyó 3 partes. Cuando le dice a Juan, escribe las cosas que estaban pasando, las cosas que están pasando y las cosas que han de pasar. O sea, incluyendo los 3 tiempos en lo que cualquier individuo se pueda encontrar en el pasado, en el presente y en el futuro, como para que no se altere este sistema bíblico de enseñanza, para que no se niegue, y no importando, obviamente nosotros decimos, ¿verdad?, que somos literales, ¿verdad?, seguimos las palabras de Dios literal y futurística, porque esto se escribió antes de nosotros estar acá. Y yo siempre digo, como la mayoría de los profetas, al 99.9 de los profetas, escribieron algo entre el futuro y de su tiempo también, futurístico. El único profeta que no escribió o no se registra haber escrito algo futurístico fue el profeta Elías, pero la mayoría de los profetas siempre escribieron algo futurístico y algo que estaba sucediendo en ese momento. El profeta Elías fue un profeta como para cambiar una transición de gobierno en muchos aspectos y de idolatría. Pero no es como el profeta Isaías, por ejemplo, que escribió acerca del Mesías, ¿verdad? Aunque escribiera cosas de los tiempos que estaban pasando. Sin embargo, Juan escribe a estas 7 iglesias. Y me llama la atención, porque se supone que Jesús estuviera el enfoque totalmente en Jerusalén, ¿verdad? Sin embargo, mira cómo le manda a escribir específicamente a 7 iglesias fuera del área de Jerusalén, consideradamente los gentiles. Entonces, Correcto. ese ángulo de esas 7 iglesias me llama mucho la atención, porque se enfoca totalmente en 7 aspectos. Da un título de su nombre, de quién es Él. Jesús revela quién es Él cuando trae ese mensaje. Da un aspecto de, mira, este es un problema que está sucediendo con ustedes, o una queja, un complaint, ¿verdad? Y da otro aspecto de, arrepiéntete de esto. Y también un aspecto de recompensa. O sea, Dios no nos deja a nosotros en el problema dentro de estos aspectos de estas 7 iglesias, sino que Él quiere que nosotros, no importa la gravedad, porque oye, dentro de esas 7 iglesias hay iglesias que usan un sistema que tú dirías, no, pero ¿y esto es una iglesia? Esto parece una carnicería, esto parece un lugar de prostitución o lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, el Señor viene. Entonces, ¿cómo nosotros estas quejas que Dios trae, estas exhortaciones, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vemos hoy en día en las iglesias estas áreas afectando la iglesia? Vamos a ver. Lo triste de esto, Ignacio, es que bien lo has dicho. ¿Cómo lo vemos nosotros en la iglesia hoy en día? Lo vemos de una manera y da pena. ¿Sabes por qué? Porque te voy a poner el ejemplo de la iglesia que perdió su primer amor, Cristo Jesús, que estábamos hablando ahorita. Esta es una iglesia que predica a Cristo Jesús, ¿me entiendes? Pero realmente no está aplicándolo, no está llevándolo al pie de la letra, ¿comprendes? Es una iglesia que es muy
Yes, we love you, Lord. We love you, Jesus. Pero realmente está frío completamente. Sí. Realmente está frío. O sea, a la hora de la práctica, lamentablemente no están ejerciéndolo, no están poniéndolo en práctica. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que llegan de la calle, esta es la iglesia de Éfeso, las personas que llegan de la calle lo notan, se dan cuenta, lo ven. Esa tensión que hay, porque lamentablemente se crea una tensión, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando de lo bonito del altar, estamos hablando de 60.700 cosas que realmente a la hora de la práctica no vienen al cabo, porque Cristo Jesús no está ahí. Se olvidaron de su primer amor. Entonces, este es un tipo de iglesia que predica, pero lamentablemente está vacía. Si nos vamos a la iglesia de Pérgamo, esta iglesia hoy en día, ¿cuántas iglesias están cargando pecado dentro de ellas? ¿Me entiendes? ¿Cuántas iglesias están profesando pecado dentro de ellas? Y quizás, perdón, porque el hermanito que dona el diezmo está en pecado, pero yo no quiero decir nada porque se me va a espantar. O quizás la situación que está ahí, si se menciona, va a terminar sacudiendo los cimientos de la iglesia. Es una iglesia que necesitaba arrepentirse, la iglesia de Pérgamo. Entonces, hoy en día hay muchas iglesias, no hay iglesia perfecta, pero debemos de apegarnos a las enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces, hay iglesias que lamentablemente no están aplicando esos principios, no los están llevando a cabo. Si nos vamos a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2:18 en adelante, es una iglesia que tenía una falsa profetisa. De hecho, me ha chocado esta semana, he visto una muchacha que ha estado en las redes sociales, se ha hecho viral. La muchacha está desafiando pastores, al pastor de su iglesia. Ella está completamente vestida de blanco y ella está tratando de interpretar e iniciar un nuevo grupo religioso, completamente errado, basado en los principios que ella está dando. Sin embargo, es un lobito vestido de ovejo, porque cuando tú le escuchas hablando, tú te quedas, wow, pero a la hora de la práctica tú te das cuenta que hay problemas. Sin embargo, me dio pena ver la cantidad de personas en las redes sociales que le están poniendo mensajes de apoyo, óyeme, eso es correcto, y yo, Dios mío, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Sí. O sea, no hay discernimiento de lo que está pasando. No hay un discernimiento claro de lo que está pasando. Entonces, si vamos en la iglesia de Sardis, esa iglesia se había quedado dormida. Hoy en día, ¿cuántas iglesias no están durmiéndose en sus laureles? ¿Cuántas iglesias? Ok, we got the temple, we got the people, we got the musicians, we got the equipment, tenemos el equipo, tenemos la misión, tenemos todo. Ok, listo, ya. Y el paquete de evangelización en la calle para rescatar almas. Y el paquete para tú mantener esa feligresía engaged en el conocimiento de la palabra. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Entonces, este mensaje de las 7 iglesias debe de ser una crítica para la iglesia como tal, para cambiar lo que está mal, para reflejarnos el qué pasó, el qué está sucediendo y cómo podemos hacer las cosas bien hechas, porque ya las bases están ahí. Así es. Las bases ya están ahí. Sí. Así es. Sí, es increíble ver cómo todas las cosas están pasando en frente de nuestros ojos y no nos estamos tomando el tiempo de hacer lo correcto, hacer lo que Dios nos manda. Quizás muchos van a pensar, ella se enfoca demasiado en la pérdida de tiempo, pero yo le voy a decir algo, la pérdida de tiempo es vital para nosotros. El ocio que nosotros tenemos y todo lo que nos están limitando en hacer la obra del Señor es algo que está restándole mucho, Sí. demasiado a la obra de Dios. Hay mucho entretenimiento afuera, hay muchas cosas que están tomando la delantera en cuanto a lo que es lo que debemos de hacer como cristianos. Y las profecías son la guía que nosotros debemos de usar para nosotros poder ir a Así hacer lo es. correcto. Hacer lo correcto. Cada iglesia debe de enfocarse en predicar, mira, yo estoy de acuerdo en que prediquemos del amor de Cristo Jesús. Yo Correcto. estoy de acuerdo de esto, porque la base principal de las profecías es el amor de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque
la primera profecía que fue dada fue el plan de Salomón. Y como lo dijimos la semana pasada, se manifiesta en Génesis 3:15, donde habla de la promesa de un Mesías, Así donde le es. dice a la mujer que ella va a herir a la serpiente en la cabeza, pero la serpiente le va a herir en el carcañal y que su simiente, la simiente de la mujer es la que va a aplastar la serpiente. Entonces, desde que comenzamos a hablar del amor de Cristo, hablamos del plan de salvación y su venida a este mundo a dar su vida por nosotros. Pero también dentro de eso está el hecho de que Él murió, resucitó y que pronto vuelve otra vez a buscar a su iglesia. Y ahí se desarrolla un montón de acontecimientos de los cuales nosotros tenemos que estar advertidos. Estos no son los tiempos de mucho ñeñeñe, de mucha pasadera de mano. Lamentablemente hay mucha gente que cree que, no sé ni cómo decirle, hay mucha gente que piensa que el Señor viene y ve las cosas lejos, o que el Señor Sí. viene para allá atrás, ¿tú me entiendes? O sea, a mí me pasaba con la cirugía que tuve, que me dieron la fecha y yo veía como la fecha en una montañita allá arriba, y cuando fui a abrir los ojos ya tenía la fecha en la cara, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo entiendo que esto es algo de lo que está pasando. Nosotros estamos viendo todo esto muy lejos. El Señor viene. Había un señor de la iglesia que decía, vengo ahora, nos vemos, pero no como digo el Señor, vengo ahora y tiene 2000 años y no ha llegado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. O sea, lamentablemente estamos viendo esto como metafóricamente, Como estamos metafóricamente. viendo en una forma parabólica, vamos a decir, una parábola. No estamos teniendo tangible lo que es la venida de Cristo Jesús. Y Él nos dejó las profecías para que nosotros nos guiáramos. Ahora bien, cada una de estas profecías, las 7 iglesias que estamos viendo, que estamos desglosando aquí, es una pauta que nosotros tenemos que ver para ver cómo estamos nosotros. Esto es prácticamente una cinta métrica para saber en qué estamos nosotros, qué plano estamos nosotros. Estamos aceptando nosotros el amor de Cristo Jesús. Estamos viviendo ese primer amor, como habla Esmirna. Estamos aceptando falsas profecías en nuestra vida. Tenemos profetas inicuos dentro de nuestra vida. Y no estamos hablando de una mujer, le decíamos la semana pasada. Estamos hablando de todas aquellas cosas que están Sí, un sistema. deteniendo nuestra vida espiritual. Exacto. Entonces, estamos viendo a ver cómo está nuestra vida espiritual. Nos estamos examinando a nosotros mismos a la luz de la palabra. La palabra de Dios dice que este es un espejo donde nosotros cara a cara vamos a vernos y vamos a tener que confrontarnos a nosotros mismos. Pero estamos viviendo un evangelio de donde el amor del Señor es súper importante, pero no nos estamos confrontando, y eso es lo que la profecía están haciendo. Cada una de estas iglesias te habla a ti de cuán perdido, cuán salvo tú estás. Es una etapa que tú tienes que ver de la vida cristiana. Fueron iglesias plantadas en lugares específicos que el Señor utilizó. Vamos a ver Éfeso. Éfeso hablábamos que era una capital del mundo, era el New York de esa área. De esa época. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, una ciudad cosmopolita. Dime, ¿cómo estamos viviendo ahora? Nosotros vivimos en un país cosmopolita completamente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, Sí. donde nosotros estamos aceptando toda clase de culturas, toda clase de raíces. Vienen aquí porque este es un país que está fundamentado en inmigrantes. ¿Entiendes? Pero dime qué culturas estamos aceptando nosotros como cristianos. O sea, tiene que ser primordial para nosotros el hecho de que nosotros tengamos que usar la falda larga hasta los tobillos, o que simplemente no nos alicemos ni nos peinemos para nosotros conseguir la salvación. O tenemos que aceptar todas las ideas que están viniendo para ser más liberales, porque en realidad la radicalidad es algo que Dios nunca lo usó. Esas son ideas que están plantando y teologías que están poniendo, y eso no es verdad, porque el Señor, cuando vino a esta tierra, nos dijo a nosotros cómo debíamos andar. Así es. Estos ministerios de la prosperidad que fueron un auge grandísimo. Dime qué está pasando con la iglesia. La iglesia de la Odisea dice que tú eres rica, ¿verdad que sí?
Tú te crees rico, poderoso, lo tienes todo, estás predicando el evangelio de la prosperidad, estamos sembrando ¿para qué? Para conseguir muchísimo dinero, la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, pero ¿dónde está el evangelio que el Señor te mandó a predicar? Así es. Exacto. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, las profecías van mucho más allá que quizá algo sobrenatural y algo, esplendoroso, donde nosotros vamos a ver unas bestias que menciona Apocalipsis, pero también Daniel menciona otras, y ay, las bestias y esto, eso simplemente es figurativo, o sea, es un adorno. Ok, se describía en esa época, perdón que estoy tomando mucho tiempo, se describía en esa época cada una de esas bestias porque era lo que ellos conocían. Sí. Exacto. Okay. ¿Qué tenía más poder que un oso? El oso que vemos en Daniel, que tiene 3 costillas en la boca. ¿Pero con qué lo está comparando? Está comparándolo con los medos y los persas. ¿Qué eran los medos y los persas? Eran una nación superpoderosa que vencieron ¿a quién? Sí, a la cabeza. Uh-huh. ¿Me entiendes? Pero vemos el hierro en las piernas. ¿Quién es el hierro? No es más que quién. Que el mismo, que el Roma. Sí. ¿Cómo está representada Roma? Como una bestia, como un dragón. Sí. Entonces, estamos viendo que ellos relacionan con cosas que tienen gran poder, gran fuerza, que era lo que ellos conocían. Exactamente. Entonces, no es que sea complicado, no es que sea algo que puedas entender, es simplemente tú pedirle dirección al Señor para que el Espíritu Santo abra tu mente y tú puedas comenzar a relacionar todas esas cosas que están en la palabra con lo que está en la historia, para que tú comiences a desarrollar una comprensión de las profecías y comiences a ver con otros ojos lo que Dios quiere mostrarte y estés atenta de los tiempos de lo que estamos viviendo, porque estamos alejados de lo que está viviendo realmente el ser humano ahora mismo, la iglesia ahora mismo. Sí. Está súper alejada de lo que es verdaderamente. Así Estamos es. tomándonos mucho tiempo en hacer, las damas, hacer cafecito por la mañana y desayunito por la mañana. Pero dime, ¿dónde tú estás poniendo mujeres a que preparen mujeres? Exacto. Hacer discípulos. ¿Dónde están jóvenes preparando jóvenes? Pero no para que vayan a hacer cafecito con nadie, sino para que vayan a prepararse para la vida eterna. Sí. Amen. ¿Qué es lo que es la síntesis de esta profecía? Amen. Mira, me gusta, Raquel, no sé si tú te recuerdas, hoy en el mensaje el pastor decía algo que el Señor no dijo, voy para que mantengan la paz, lo dejo para que mantengan la paz, sino para que hagan la paz. Uh-huh. Y después entonces la mantengan. Y él decía, se le olvida a nosotros se nos olvida que antes de mantener hay que primero construir. Porque peacemaker Correcto. es peacemaker. Tiene que construir. Entonces, en referencia de lo que Margie estaba diciendo, nosotros debemos de ser una iglesia como aquí describe a Jesús, porque si decimos que profesamos a Cristo, ¿dónde está su majestad en esta iglesia? ¿Dónde está su pureza en esta iglesia? Correcto. ¿Dónde está su gloria, Correcto. su autoridad, su fortaleza? Todo eso, todos esos atributos que el Señor tiene, su iglesia debe de mantener. Eso no fue una fortaleza solamente para los apóstoles. Que hay muchas iglesias que también falsamente te enseñan estas cosas, que, oh no, los milagros eran del tiempo de los apóstoles. Eso ya, como que era un tiempo de fashion y ya pasó de moda. No, el poder de Dios es algo que debe de continuar permanentemente, ayer, hoy y mañana, continuamente. Su gloria debe de ser manifiesta en cada miembro, en cada iglesia. Pero no, como dice Margie, nosotros a veces nos pasamos más tiempo en la comunidad, en las relaciones seculares, que en las relaciones para construir y hacer discípulos. Y no estamos tratando de, no se debe de hacer, no, se debe de compartir. Pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? O sea, hermano, cada segundo que sucede, hay una alma que se pierde. Yo no sé si ustedes miran, pero cada vez que yo veo que
que murieron 100, 20, 300 en una guerra, en un conflicto, en una situación, esas son almas que el enemigo solamente el que la disfruta. No, mira, excúsame, Ignacio, Sí. pero eso es una guerra. En Santo Domingo acaba de pasar una tragedia horrorosa, Así Sí. es. donde una discoteca, un centro de diversiones nocturnos, se desplomó el techo completo. Pero lo más gracioso de todo esto es que una parte de las personas que murieron ahí eran cristianas. Así es. Eso es doloroso. Eso es algo que llora ante los ojos del Señor. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Yo entiendo, nosotros debemos de divertirnos, compartir y todo esto, pero también hay lugares donde nosotros tenemos que tener cuidado donde vamos, porque no son lugares que te ayudan espiritualmente a tu estar firme dentro de las cosas de Dios. ¿Entiendes? Yo no estoy criticando a nadie ni quiero que nadie se sienta ofendido, pero dime qué hacía un cristiano en una discoteca donde se vende alcohol, donde muchas veces hasta promocionan drogas, Exacto. donde hay un ambiente donde se mueve mucho lo que es el adulterio, la fornicación. Sí. Dime qué hace un cristiano ahí adentro. O sea, hay un evangelio que se está viviendo que está permitiendo, eso no es nada, tú vas a compartir, un bailecito no te hace nada, una copita no hace nada, un traguito, eso es en familia, eso es social, eso, oye, no, de verdad, es un evangelio que está dejando atrás lo que nosotros debemos de tener como prioridad, porque dice la palabra de Dios, y lo habla también el Salomón, en Cantar de los Cantares dice, vanidad de vanidades, ¿qué es? Todo es vanidad. Sí. Todo esto va a pasar. Diviértete con tu familia, haz cosas con tu familia, eso está perfecto, yo no lo veo mal. Pero hay lugares donde el cristiano tiene que pensarlo varias veces para ir, para estar. Así es. Porque mire esa tragedia que sucedió. ¿Qué pasó con esas personas que estaban ahí adentro? A los que no le dio tiempo de arrepentirse. Porque hubo mucha gente que quedó entre los escombros, que pidieron al Señor y hasta se han convertido ahora al Evangelio y han entendido, con su propio testimonio lo han dicho, que eso no era un lugar para ellos estar. Que la misericordia del Señor les permitió a ellos recapacitar y encontrarse con el Señor, pero tuvieron que ver su vida al borde de la muerte, con escombros encima, para darse cuenta de cuán bajo espiritualmente habían caído. Pero dime, ¿dónde están los pastores predicando esto? Sí. Correcto. Explícame. Tienen miedo, es que tienen miedo. Lamentablemente hoy en día tienen miedo de predicar mensajes así desde el púlpito, por múltiples razones. Entonces están prefiriendo convertir el evangelio, bajarlo, y no están siguiendo el ejemplo de las 7 iglesias. Están prefiriendo tergiversar la verdad o filtrarla porque es muy duro, es muy fuerte. Sí, O sea, solamente podemos hablar de Jesus loves you, pero no hablamos de hey, he's fire. Yeah. ¿Tú me entiendes? Hablamos de que Cristo es amor, pero no hablamos de que, óyeme, también es fuego consumidor. Así es. Sí, Ese mensaje no resuena hoy en día en las iglesias. Así es. A la iglesia que habla de los que conservan la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué eran los nicolaitas? Una secta. Era una secta religiosa. Herética completamente. Exacto, entonces dime tú, nosotros estamos conservando eso, no son los nicolaitas, son los liberalistas. Yo le pongo ese nombre en este caso. Sí. ¿A dónde me conduce la senda que yo estoy llevando? Esto es lo que dicen las 7 iglesias. Ese es el mensaje que Dios le da. Y déjame decirte que cuando habla el mensaje al ángel de la iglesia, mucha precaución con esto, a todos los que son evangelistas y pastores, a todos los que tienen liderazgo dentro de sus iglesias. Cuando la palabra habla del ángel de la iglesia, se está refiriendo al que está en liderazgo. Sí. Se está refiriendo al pastor de la iglesia, se está refiriendo al liderazgo de la iglesia. Óyeme, entonces, si él en su palabra está hablando directamente, las iglesias dice, escríbele al ángel de la iglesia. ¿Tú sabes para qué es? Para que ellos reciban esta guía. Así es.
¿Entiendes? Entonces, Así es. ¿qué está sucediendo? Estamos aplicando lo que dice la palabra. No nos estamos yendo a Apocalipsis a más para adelante, donde están las bestias, donde está la mujer con la luna debajo de sus pies. No nos estamos yendo a nada de esto. No. Nada de esto. Eso vamos a decir, vamos a dejarlo para más teológicamente. Pero vamos a hablar de lo que está diciendo aquí. Al ángel de la iglesia se le está hablando. Y hay una serie de características que hablan las iglesias que son vitales para este tiempo, que son vitales para nosotros construirnos como cristianos, para nosotros esperar al Señor. Váyase a la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué pasa con las 10 vírgenes? Todo esto que estamos viendo aquí está relacionado con las 10 vírgenes. Sí. Habla de una preparación. Pero ¿cómo nos estamos preparando nosotros si todavía vamos en el carro oyendo música mundana y escuchando a quién que me gusta mucho? A Celine Dion. Dime. En vez de prepararnos nosotros escuchando las cosas que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Así es. Perdiendo el tiempo en cosas que no están. Predica la palabra, habla, forma. Que eso fue lo que Dios te mandó a hacer. El mensaje que mandó el Señor de los 70, ¿qué fue lo que le dijo a los discípulos? ¿Qué fue que le dijo? Y hacer ¿qué? Discípulos. Así es. Y lamentablemente estamos viviendo una etapa de la vida cristiana donde estas profecías que estamos viendo que se están desarrollando ante nuestros ojos están pasando por alto y no nos estamos permitiendo la capacidad de poder brindarle al Señor este privilegio de decirnos un día, bien hecho siervo fiel, ven, entra en el gozo de tu Señor. Así No es. es nadie, hermanas, no le echa la culpa a nadie. No le echa la culpa a nadie. Así es. Pastor, liderazgo de la iglesia, no le echan la culpa a nadie. No es que el hermanito cabeza dura. No. Ellos Tenemos que evaluar llaman lo que estamos eso, lo llaman el feel good gospel, para que la gente se sientan bien. Y lamentablemente se enfocan en eso para no perder almas en la iglesia, para no perder el número, mejor dicho, porque es un número. Exacto, La un número. cantidad de personas que se congregan y predican mensajes que lo hacen sentir bien, mensajes motivacionales. Entonces, estamos perdiendo el enfoque real, la visión y la misión real para que Dios nos creó. Exacto. No es para ganar números para nosotros, sino para ganar almas para Él. Yo realmente, hay muchas iglesias que quieren construir su propio reino, como quien dice, y se olvida de construir el reino de Dios. Y no sé, no sé lo que está pasando, no sé si es por cuestión de tradición, cuestión por go with the flow, o vamos, cuestión de ritual. Cotidianidad. Sí, y es penoso, es muy penoso, porque vemos esto y, yo no estoy diciendo que yo soy perfecta, porque muchas veces caigo en esos rituales por cuestión de cómo me han enseñado, por cuestión de tradición. Pero yo sentándome, analizando y viendo, espérate, ¿para qué me creó? ¿Para qué Cristo me creó? ¿Para qué estoy en esta tierra? Estoy haciendo lo que Él quiere. Me pongo a analizar en esas preguntas. Señor, no quiero perder el tiempo, no quiero ser insensible. Te estoy representando en la mejor manera que pueda representarte. Son preguntas que yo me la hago y exhorto que también los oyentes se la hagan, que se pongan a analizar y hacerse preguntas, analizar y ver, sentarse y ver
¿qué está pasando en el mundo? Estoy siendo las manos y los pies de Jesucristo como debo de ser. Así es. Mira, ¿Entiendes? tú dices algo fuertemente, Raquel, porque y Margie y Isaac, porque una de las cosas que nosotros vemos en las iglesias es que desarrollan pocos misioneros, pocas personas que van a llevar ese mensaje. Tú sabes que a mí me gustan todas las actividades de la iglesia, pero no se enfatiza mucho o se da ese soporte a esas personas que están llevando el evangelio. Por ejemplo, tú ves dentro de las iglesias hay 1 o 2 misioneros que salen fuera y como que nos da brega sacar un dinerito para apoyar a esas personas. Y a veces hasta la misma iglesia, teniendo mucho dinero en otras áreas, tú ves, no quieren sacar eso para ponerlo a disponibilidad de esa parte. Y otras cosas que nosotros también vemos es que la iglesia, cuando hay misioneros, cuando hay personas que están predicando, porque algunos misioneros Dios los manda fuera del país, pero hay otros que tú puedes ver que se están desarrollando acá, dentro de nuestra propia comunidad, y no le damos ese soporte financiero, ¿me entiendes? Ese soporte espiritual también, porque mira, recordando que quiero leer una escritura en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en los versos 8 al 11 por ahí, donde Pablo estaba preso en un lugar difícil. De hecho, cuando él habla que está sufriendo y que pensaba que no iba a sobrevivir de esto. Sin embargo, la oportunidad de la iglesia estar orando, estar intercediendo, estar compartiendo, le trajo a ellos, o a él y al grupo de él, esa oportunidad de, volver, y que Dios escuchó y que empezaron a confiar en Dios nuevamente, y Dios empezó a hacer. Dice que en 1 de Corintios capítulo 1, en el verso 8, dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en las provincias de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensábamos que no saldríamos con vida de esto. Oigan, estamos hablando que el apóstol Pablo estaba en un momento bien agobiante en su vida. Esto nosotros lo leemos rápidamente, pero oye, para él decir que hasta pensábamos que no saldríamos con vida, eso es profundo. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios, quien resucita a los muertos. ¡Wow! Dice, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo, continuamente. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Oye, o sea que la iglesia te está diciendo, Él le está diciendo cómo nosotros lo estamos ayudando en aquel entonces, cómo sus hermanos y hermanas lo estaban ayudándonos a orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracia porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. O sea que si tú y yo estamos haciendo algo, a veces lo vemos tan poquito, ¿verdad? Que quizás, mira, estos hermanos cada domingo vienen, están hablando aquí. Oye, tú estás sacando un poquito de tiempo para seguir orando por nosotros, para que este mensaje llegue, para que esto se pueda expandir de una forma que Dios quiera tocar otras almas. Recuérdense, amigos y hermanos, usted y yo estamos viviendo la libertad de poder hablar del Señor, de ir a una iglesia, pero hay muchas almas por ahí que no tienen el privilegio de ir a una iglesia. Así es. Que quizás tienen que estar bajo el on the world, tú sabes, bajo encubierta para poder escuchar un mensaje
quizás auditivamente, acerca de Cristo. A veces, yo digo que, y eso lo hablábamos con otros pastores, que nosotros pensamos que, va a venir la tribulación porque lo vemos desde el punto de vista del western, del punto de vista aquí en América. Llegará, Dios nos va a sacarle la tribulación. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo pasamos muy bien, aquí lo pasamos muy lindo. Hermano, hay países que no tienen, que si dicen que ellos son cristianos, a la familia entera la masacran. Que si dicen que ellos tienen a Cristo, no solamente la masacran, la violan, la abusan y matan. Por nada, simplemente porque profesan a Cristo. Hay mucho, hay todavía el trabajo, la mierda es mucho. Cuando Cristo dijo eso, era mucho. Imagínense ahora, donde habemos aproximadamente casi 8 billones de personas. Y mal contado, lo voy a decir, dicen que hay 1 billón de cristianos, pero eso está incluyendo a muchísimas otras religiones, muchas religiones que se asemejan un poquito al cristianismo. Entonces, si tú con lupa sacas realmente la cantidad de cristianos, tú vas a ver que ciertamente se están dedicando a observar quizás a los grupos, no como al estilo de vida, a la dedicación y a esas cosas, sino al grupo por nombre. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos de hacer. Y si Dios escribe a estas 7 iglesias, hay un problema literal que estaba sucediendo allí. Pero de ese problema hay un problema espiritual que nosotros lo podemos transportar a cada aspecto de nuestra iglesia. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de las 7 del primer amor, yo siempre digo, esa es una de las cosas que más fácil puede afectar a un cristiano. Porque cuando uno se arrepiente, wow, y que gozo, y que voy aquí, que voy allá, pero desde que pasa un año, hermano, vamos para una vigilia. Ay, no, hermano, yo estoy cansado. Vamos a orar a la casa del vecino que está sufriendo. Ay, no, hombre, yo estoy cansado. Y ya eso se va. Y entonces nos envolvemos en cosas más literales, más personales, más afanes. Y dejamos las cosas que nos conlleva a seguir expandiendo el reino. Así es. Y tristemente, el enemigo empieza a tomar ventaja de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque, oye, el enemigo no ataca a las personas nada más físicamente. El primer objetivo es hacer creer que el mensaje de la palabra de Dios no es importante, no es válido. Porque si yo hago que tú no creas en ese mensaje, ¿sabes qué? Ahí tiene el 80% ganado. ¿Por qué? Exacto. Porque viene Isaac y le predica, eso es una falacia de ustedes. Viene Raquel y le habla, no, eso es una bobería. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo un trabajo. Y nosotros tenemos a alguien, el que está con nosotros es mayor que el que está en contra. Así es. ¿Dónde está la fe de aquel cristiano? Como dicen, Dios, dame el Dios de Elías que me dé esos milagros de Elías. Pero como dice la canción, ¿dónde están los hombres como Elías? Así es. Porque correcto, es muy bueno pedir el correcto. milagro. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres como Elías, como Esther, Así es. como Ruth? Ese es un llamado a cada uno de nosotros. Estas iglesias es un mensaje totalmente directo. Y yo espero en Dios que nosotros por lo menos estemos en esa iglesia de Filadelfia. Sí. Yo Por creo- lo menos. Así es. Ya. Estando... Bueno, yo sí creo que estamos en la iglesia de Filadelfia. Sí. Oye, Raquel. No, yo iba a hacer una pregunta porque estando en un mundo que el pecado ha aumentado y a la vez entiendo por qué se enfría, aunque no estoy de acuerdo, pero entiendo, o sea, porque que hay tanta maldad que, como dice la palabra de Dios, por la maldad de muchos, el corazón de muchos se enfriará.
esta pregunta, ¿qué debemos de hacer para no caer en los errores de estas iglesias, en preservar nuestra compasión y nuestro amor? ¿Qué es? Yo sé que hay muchos audiencias, muchas de las personas que nos están viendo quieren saber qué debemos de hacer para que no nos endulmece, para que no caemos en esa frialdad y esa falta de amor y compasión. ¿Qué debemos de hacer? Hay un detalle sencillo, Rachel, a tu pregunta, y es pedirle al Espíritu Santo su presencia, la guianza del Espíritu Santo en la iglesia, ponerse directamente en una comunión directa, vertical, o sea, de Dios al hombre, del hombre a Dios. El puente está ahí, que es Cristo Jesús, pero lamentablemente no le estamos dando participación al Santo Espíritu de Dios dentro de la iglesia, y eso a su vez abre las puertas para que diferentes creencias, doctrinas, teorías, razonamientos humanos que son vacíos entren y hagan morada en la iglesia. Ahora bien, si ponemos al Espíritu Santo en el lugar que debe de estar dentro de la iglesia, si pedimos sabiduría, si nos ponemos en comunión genuina y constante, si buscamos nuevamente la presencia, el rostro de Dios dentro de la iglesia y nosotros como individuos, tú puedes estar en plena seguridad que esto se revierte, o por lo menos en ese templo esto no lo toca. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel y justo, que pelea por nosotros, nos protege, nos guía, pero solamente Él espera que nosotros demos el paso de pedir esa ayuda. Que nosotros seamos quienes tomemos la iniciativa de decir, Padre, te necesito, ¿me entiendes? Entonces, Correcto. una vez el Espíritu Santo de Dios está en control, está morando en la iglesia, la palabra de Dios dice, resistid al enemigo y éste huirá de vosotros. Mira, tú sabes algo que es muy importante. Yo, estudiando Hechos de los Apóstoles, yo me ponía a mirar todo lo que estaba pasando y yo veía a Pablo como algo sobrenatural. O sea, a veces yo me preguntaba, wow, ¿y cómo yo puedo llegar a tener todo lo que tuvo este hombre? Veo a Juan, el discípulo amado, que fue echado en una olla de aceite caliente y no murió. Decía yo, ¿cómo consiguieron esto? O sea, para mí era un nivel superior. O sea, estaban a un nivel tan alto que para mí como ser humano prácticamente era imposible yo llegar a esto. Ahora bien, yo me puse a estudiar la palabra y a mirar. Y si podemos ver, cada vez que Pablo, como leyó ahorita Ignacio, decía que temían hasta por su vida. Eso me acercó a la humanidad de cada uno de ellos. Ver que eran hombres igual que yo, con defectos, exacto, con virtudes, con problemas, con todas las cosas que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿qué los hizo a ellos a ese nivel? ¿Qué los puso a ellos en ese nivel? Todo esto que Isaac está diciendo. Nosotros estábamos estudiando ahora, estamos dando lo que son culturas. Yo tengo el libro por acá, creo. Se llama Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Y yo estaba estudiando todo esto y estoy viendo en algo en lo que es la religión judía. Y en lo que estoy viendo, comparando con el cristianismo, introduciéndolo al cristianismo. El Señor, cuando crea a Adán y Eva, si nos damos cuenta, en el jardín del Edén, lo que creó fue una relación. Así es. El Señor iba al jardín del Edén, caminaba con ellos, dice la palabra, y hablaba directamente con ellos. Cuando ellos pecan, el Señor los llama. ¿Y qué sucede con ellos? Ellos se esconden. Quiere decir que nosotros, nuestra culpabilidad, nuestra humanidad, hace tender a nosotros vernos pequeños, a escondernos. Sin embargo, el Señor está ahí llamándote a cada instante para que tú lo veas a Él. O sea, lo que cultiva el pueblo de Dios es una relación. ¿Qué hace el Señor con Abraham? ¿Qué hace el Señor con Isaac? Con Jacob. Hace una promesa. Él jura por sí mismo. ¿Entiendes? O sea, que lo que el Señor quiere es que tú entiendas que lo que Él quiere es una relación contigo. Cuando nosotros aprendemos esto, cuando nosotros comenzamos a comprender esto, y
Esto no quiere decir que nosotros, que ellos son sobrenaturales y nosotros no. Cuando nosotros comenzamos a comprender eso y nos vemos ante los ojos del Señor, lo que nosotros somos criaturas suyas, hechos a su imagen y semejanza. Cuando nosotros comenzamos a vernos a nosotros dentro de la palabra, vamos a comenzar a tener una visión diferente. Y entonces, mira, Rachel, esa pregunta que tú hiciste, más todo lo que Isaac estaba diciendo, eso va a responder todo eso. Tú vas a comenzar a tener una comprensión mayor de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vas a conocer al que la escribió. Amén. Vas a conocer a quien inspiró. Vas a conocer a quien dio esta palabra. Entonces ahí las profecías, los salmos, los proverbios, los hechos, los romanos, todo lo que hay en la palabra de Dios, el canon bíblico completo para ti va a ser transparente. ¿Por qué? Porque tú vas a recibir de quien hizo eso, de quien lo reveló, toda esa revelación también. Entonces ahí las profecías van a ser para ti más fáciles de llevar. Tú hablaste de promesa y una observación que hice sobre las iglesias, que todas las iglesias recibieron una promesa. Amén, así es. Sin embargo, o sea, a pesar de sus errores, todas recibieron una promesa. Sí. Sí, eso es algo vital. Está mute. Oh, disculpen, aquí se cerró. Y estas promesas vinieron dadas precisamente conforme a que ellos entraran y accedieran a enmendar sus caminos. Sí, O sea, esto es un llamado de advertencia. Las 7 iglesias que, dicho sea de paso, existieron, hay rastros arqueológicos, lo mostramos la vez pasada, es una reflexión profunda para la iglesia del día de hoy. Debe de ser un barómetro con el cual nosotros midamos la presión que la iglesia hoy en día tiene y cómo solucionar estos impases que se están dando, poniéndonos siempre en las manos de Dios, confiando siempre en las manos del Creador. Y esas promesas están ahí. Amén. Para cada uno de nosotros y para cada una de las iglesias que están ahí. Amén. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios. Rachel, Ignacio y Margie, ya cerrando un poquito. Dios es fiel y justo. Amén. Su gracia es siempre con nosotros. Su misericordia es infinita. Amén. Él lo dio todo por nosotros para que nosotros no moramos, sino que tengamos vida eterna y vida en abundancia. Solamente tenemos nosotros que tomar la decisión, que dar ese primer paso para que las cosas vayan conforme a su voluntad, para que nosotros encomendemos nuestros caminos en las manos del Señor. Y esto es un llamado para todas esas personas que están oyendo este podcast y que posteriormente lo van a oír. Si en tu iglesia están pasando cosas como esta, ponle en las manos de Dios, ora, habla con el pastor, díselo de una forma sabia, ponlo en las manos de Dios, pídale al Espíritu Santo que te dé discernimiento. No permitas que pase sliding, que pase resbalando. ¿Por qué? Porque eso te hace tan culpable a ti como a todos los que estén ahí, de las muertes que vayan a suceder espirituales, de la pérdida de almas que vayan a suceder. Pero ponte en las manos de Dios y ponlo en las manos de aquel que lo dio todo por ti. Tú dices algo impactante, porque a veces estamos en una iglesia y pero aquí no hacen esto, aquí no hacen aquello. Y yo digo, pero ¿qué tú estás haciendo para que cambie? Correcto. Porque es muy fácil señalar, ¿verdad? Pero ¿qué yo estoy haciendo para aportar a ese cambio? Para que ese cambio se dé. Espérate, a lo mejor aquí no enseñan bien a los jóvenes, a los adolescentes. Déjame involucrarme para ayudar. Déjame hacer algo. O sea, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ahora, si ya tú has implementado, has hablado, te has involucrado, entonces tú es una consideración que tú vas a hacer, pero primero usa, como dice el Señor, le dijo a Moisés, usa lo que tienes primero, antes de venir a buscar o a querer hacer, usa lo que Dios te dio primero, porque cada uno, yo le voy a decir aquí, esta es la única familia que no aceptamos ni sobrino, ni grandchild, ni nada, aquí solamente hijo. Definitivo. Hijos solamente. Definitivamente. No dije no, pero yo soy el grandchild de God. No. Sorry. No. Solo hijo. No, aquí no cabe. Así que a ponerlo a hacer lo que el Padre nos dice.
a ser discípulo. Podemos tener amén. todos los talentos, pero el principal, la encomienda principal es hacer al discípulo. Y como yo le digo siempre, hermano, yo no tengo que ser el evangelista más famoso, más popular de los tiempos. Yo no tengo que necesariamente estar en el púlpito predicando. Hay muchas cosas que yo puedo hacer discípulo. Amén. Grupo, yo puedo invitar a algunos en mi casa, una vez al mes, una vez a la semana, como Sí. sea. Pero que haya un anhelo de establecer. Las iglesias se formaron fue con estos grupos, en casa. Sí. Así fue que se formaron las iglesias con los apóstoles y todo eso. Se reunían en la casa de Leocía. El apóstol Pablo menciona muchísimas personas donde ellos se reunían. ¿Por qué? Yo no sé. Yo soy de las personas que yo prefiero hacer las cosas sin que Dios nos mande una persecución. Porque tú te imaginas, hay personas que esperan como hay una persecución para entonces actuar. Como así hicieron los apóstoles. Dios dijo, expandir el evangelio, pero se querían quedar en un lugar hasta que empezó la persecución y a correr fanáticos. Sí. Y de una vez se expandió el evangelio. Entonces, Así es bueno siempre pensarlo de esa forma. Hacer discípulos. Bueno, porque Amén, amén. Así es, mis hermanos, el reloj marca ya las 8:22. Nos hemos pasado con unos cuantos minutitos, pero es que este tema es fascinante. Este es Así un es. tema súper fascinante y sobre todo necesario para los tiempos que estamos viviendo. Amén. Queremos exhortarle a aquellas personas que por favor le den share, que promuevan, que se vuelvan parte de la verdad profunda, Así llevando el Evangelio de Cristo Jesús a través de las redes sociales. Amén. Ha sido un placer, su servidor y nuestro hermano Ignacio, Rachel, Margie, estar con ustedes. Será hasta la próxima. No se olviden, La Verdad Profunda, edición en inglés, todos los sábados a la misma hora de hoy, 6 de la tarde, hora del centro, 7 de la tarde, hora del este, y los domingos en la edición en español, Amén. 7 de la noche, hora del este, 6 de la tarde, hora centro. Así Dios es. me los bendiga. Dios Hasta bendiga. la próxima. Hasta la próxima. Dios un bendiga. abrazo grande. Gloria a Dios.